Buen día a todos, aquí estamos comenzando este miércoles soleado de julio, Pensamiento Crítico por Radio de Base. Recuerden que a través de la red de Base llegamos a 57 radios de todo el país y también llegamos a AM 1140 y AM 1170. Nos encuentran en la web, en radiodebase.com. Allí está nuestro portal de noticias y tienen allí la ventana para la radio. Bueno, hoy queremos hablar de equilibrio, de justicia, dicen otros, de que esta sociedad no sea tan desigual. Parece que el tema son las igualdades y entender que el ser humano tiene derechos, por supuesto, y tiene derechos humanos. Cuando nos enteramos que en el mundo el 1% de la población posee el 90% de la riqueza, cuando nos enteramos que 80 personas en el mundo poseen la riqueza de la mitad de la población mundial, es alarmante. Y para esto, evidentemente, no tiene que ver ni con una cuestión mística ni con un deseo. Tiene que ver con decisiones políticas que toman los hombres para que esa sociedad sea desigual como es o vayamos en camino inverso. Y en esto de la política, que es lo que últimamente se trata de ocultar, de soslayar, de que no se hable sobre el tema, sino que parece ser que solamente son las voluntades de buenas personas que quieren hacer buenas cosas. Eso es lo que nos quieren hacer creer. En realidad la profundidad de estas concepciones son profundamente políticas, por eso dicen eso. Pero nosotros visualizamos la política desde otro lugar, desde el estudio, desde la concepción humana, desde la ideología. Y para que un mundo a lo mejor, o nuestra sociedad tan solo no sea tan injusta, yo les voy a leer un articulado. Son solamente 3 artículos de una constitución que también fue olvidada, la Constitución Nacional Argentina de 1949. Como toda constitución está separada en partes, esta tiene 3 partes. La primera tiene que ver con derechos y garantías, con los conceptos filosóficos. La segunda tiene que ver con el gobierno que vamos a adoptar y la organización. Y la tercera parte tiene que ver con la organización de la justicia. Pero en esa primera parte, en el capítulo 4, habla de algo que dan en llamar la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el artículo 38 dice: la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie
en tiempos de paz. El artículo 39 dice: el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Interesante este tema, y en función de poder repasar y detallar y analizar estos conceptos, vamos a entender claramente que desde ese punto de vista la sociedad seguramente camina a ser más justa, más equilibrada, más equitativa. Pero como evidentemente estamos en las antípodas de ese concepto, bueno, la sociedad está tendiendo, al menos la nuestra por supuesto, y también la del mundo, a ser más desigual, a ser más injusta y a ser más inequitativa. Me parece que estas son las cosas donde tenemos que empezar a reflexionar, porque esto que es una concepción nos lleva también al concepto de las cosas que hoy nos pasan, por ejemplo, el gran tarifazo que ha impuesto el gobierno en servicios públicos básicos, como son el uso del agua, de la electricidad y del gas. Y para más allá de discutir el valor, que si está bien, si está mal, si corresponde o no corresponde, o si tienen que en todo caso explicar por qué esos valores, cuál es el déficit que tanto hablan, que ya no nos dicen que ya no hay gas, bueno, nos pintan un panorama dramático, tal vez para justificar el aumento que pretenden. Por eso se han negado a hacer audiencias públicas. Pero yo quiero referirme a cuando nos referimos a servicios públicos. Y los servicios públicos en el siglo XXI también tienen que tener una concepción no mercantilista o en función del mercado, sino una función social. Los servicios públicos de los que hablamos, del agua, de la luz, del gas, son derechos humanos. ¿Cómo podríamos hablar del servicio público en salud, en educación? Son derechos humanos. No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin luz y no podemos vivir sin gas en estas ciudades. Porque hemos adquirido esos beneficios, hemos adquirido ese sistema de vida y no podemos ir para atrás. Y en esa concepción de lo que es un servicio público, en esa concepción de entender lo que es un derecho humano, vamos a volver a aquel articulado de la Constitución de 1949. En el artículo 40 habla de la organización de la riqueza y su explotación. Y dice que tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Esto es el artículo 40 de la Constitución Nacional Argentina de 1949. Y cuando habla y decía recién de servicios públicos, y esto nos atañe en estos tiempos directamente a nosotros, habla que son inalienables, que los servicios públicos y las empresas públicas deben estar en manos del Estado. Y bueno, en estos casos, como es las dos empresas que manejan la distribución de la energía eléctrica, como Edenor y Edesur, o la empresa que distribuye el gas, como Fenosa, no son del Estado. Y me parece que para resolver muchas cuestiones que tienen que ver a nuestra calidad de vida, a nuestros derechos humanos y a cómo hacemos que una sociedad sea equitativa y justa, bueno, también nos tenemos que replantear estas cuestiones. Bueno, así comenzamos, pensamiento crítico, y como le dije al principio, este miércoles soleado del mes de julio.